Bien, y estamos celebrando este pleno sobre estrategias para luchar contra la pobreza y la exclusión en Navarra. Son dos conceptos diferentes técnicamente, pero bueno, simplificando diríamos que la pobreza alude a la falta de recursos económicos para hacer frente de una manera digna a las necesidades más básicas, y el continuo que representa la exclusión significa la imposibilidad de participar en los bienes sociales entendidos como lo meramente económico, pero también como la vivienda, la salud, la educación, los servicios sociales, el empleo, el ocio, las relaciones y la participación social y política fundamentalmente. Y no debería ser así a estas alturas, pero lo primero que hay que dejar claro hoy es el origen común de ambas lacras, que ser pobre o estar excluida no se elige, que la pobreza y la exclusión son fundamentalmente productos de un modelo determinado de sociedad y de sistema productivo, y que la pobreza y la exclusión social se heredan y se respiran. Desde ese punto de partida, está claro que toda la sociedad está concernida en esta cuestión, la propia ciudadanía, los agentes sociales de todo tipo y, por supuesto, las instituciones. De modo que en la lucha contra este problema han de participar también todos estos agentes, y ni que decir tiene que cuanto mayores sean el consenso y el acuerdo de todos ellos en cualquier acción, el resultado será bastante mejor y más eficaz. La pobreza y la exclusión son el síntoma de disfunciones mucho más amplias y profundas. Por tanto, su combate radical debe abarcar a todas las esferas de las sociedades humanas. En este sentido, las Naciones Unidas propusieron en 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con objetivos en torno a 5 ejes: el planeta, las personas, la prosperidad, la paz y las alianzas, y como primer objetivo señaló el fin de la pobreza. Geroa Bai se alinea completamente con la Agenda 2030 y en ese marco apuesta por mantener y mejorar el estado de bienestar de nuestra comunidad sobre los principios de equidad, solidaridad y justicia redistributiva con los que nos identificamos. Ese estado de bienestar es incompatible con la pobreza y la exclusión. Por tanto, eliminar esas dos lacras, como digo, es para nosotras un objetivo prioritario. Bien, hablamos de estrategias para luchar contra la pobreza, y para que sean eficaces, quizás el primer requisito es que las actuaciones se hagan de una manera planificada. El segundo plan estratégico de inclusión de Navarra está finalizando y, por tanto, la primera medida a tomar, coincidimos en esto con la Red de la Pobreza, es la realización de un nuevo plan de inclusión social. Sobre este plan diré que en Geroa Bai siempre hemos mantenido que las políticas sociales no son solo un conjunto de determinados servicios y prestaciones, sino un compromiso que implica a todas las actuaciones de un gobierno. Todas las áreas del Gobierno, tienen una mayor o menor incidencia en favorecer la inclusión y fomentar el acceso igualitario a los medios, a los bienes comunes. Por tanto, nuestra propuesta sería que también todos los departamentos del Gobierno de Navarra participasen en ese plan. No cuestionamos el liderazgo del Departamento de Derechos Sociales en él, pero cada una de las áreas del Gobierno debería hacer una reflexión sobre cómo hacer para que sus medidas tengan siempre en cuenta a las personas más desfavorecidas, de manera que eviten o al menos disminuyan las desigualdades existentes. En sintonía con la visión global de la pobreza, a nuestro modo de ver, el plan debería tener muy en cuenta el Pacto Navarro contra la Pobreza y la Desigualdad, que todos los grupos políticos firmamos junto con la Plataforma de Entidades Sociales de Navarra. Tal como señalamos en la enmienda, el plan habrá de partir de las conclusiones de la evaluación del plan anterior, de los aprendizajes que se obtengan de ella, pero también indudablemente del diagnóstico de la situación actual. No voy a extenderme mucho en los datos, pero sí haré un resumen de los que aportaba el otro día el Observatorio de la Realidad Social. La conclusión más importante sería que Navarra, al contrario de lo que dice el señor Esparza, tiene menos pobreza y desigualdad que otras comunidades autónomas, que España en su conjunto y que otros países europeos. Según la tasa AROPE, por ejemplo, en la peor de las mediciones, Navarra estaría en un 14,7%, siendo la menor tasa del Estado. Incluso según la encuesta de condiciones de vida, el porcentaje sería un 9,9%. Con respecto a la pobreza severa, con el umbral autonómico, Navarra tendría un 6,9%, sería la mitad de la estatal y es la tercera comunidad autónoma.
atendiendo al umbral estatal, disminuía hasta el 5,9% y sería la segunda comunidad. Bueno, en cuanto a la edad y el sexo, pues la pobreza severa sigue teniendo, diríamos, una incidencia superior en las mujeres y en las y los menores de 16 años. En el caso de la pobreza infantil, es del 18,4%, muy superior a la media de la pobreza, que es del 11,3%. Por el contrario, el grupo con menor porcentaje de pobreza severa se corresponde con los mayores de 65 años, con un 4,2%, y tal y como dice el informe, posiblemente aquí tienen que ver el incremento de las pensiones, pero también los complementos a las pensiones mínimas de jubilación que ampliamos en la legislatura pasada. Y con respecto a la desigualdad, al que mide el coeficiente Gini, por ejemplo, algo que para nosotras es fundamental, pues Navarra sigue siendo también la comunidad más igualitaria del Estado, un 28,7% frente al 33% estatal o incluso frente al 30,7% de la Unión Europea. Es verdad que hay datos negativos, fundamentalmente pues que la pobreza severa se ceba, podríamos decir, tiene una altísima incidencia en las personas de origen extranjero, más si no tienen todavía la nacionalidad, y las diferencias que existen entre Navarra, entre el norte y el sur, saliendo peor parada pues el área de Tudela. Como conclusión de estos datos, pues el propio informe del observatorio dice que, por lo que respecta a lo económico, pues además de otras medidas como los ERTE, es verdad que ha jugado un papel clave, pues nuestra renta garantizada, esa que votaron en contra tanto Unión del Pueblo Navarro como el Partido Socialista de Navarra como el Partido Popular, pues es un elemento esencial. Y lo hemos dicho una y mil veces. Nuestro modelo de renta garantizada es un buen modelo de renta mínima, un modelo que cumple su principal objetivo de reducir la pobreza, fundamentalmente la pobreza severa, y mejorar la cohesión social, un modelo que Geroa Bai no está dispuesto a cambiar. Además, pensamos que la renta garantizada no ha desplegado todavía todo su potencial en la medida que quedan, por ejemplo, pendientes de ponerse en marcha los estímulos al empleo para evitar que el cobro de la prestación desincentive la aceptación de un trabajo como la norma prevé. Quizás ahora que el Gobierno del Estado ha aprobado un reglamento de incentivos al empleo dentro del IMV, pues podamos ver cumplida la ley también en este punto. Insisto en que el modelo sigue siendo plenamente válido y lo esencial del modelo es que a la renta garantizada tienen acceso todas las personas de unidades familiares en situación de pobreza y que no se trata de una renta condicionada, excepto en el requisito de aceptar un empleo digno. Y a nosotras nos parece que está plenamente ajustado este requisito, que en la ley tiene también la vertiente de ser un derecho. Somos conscientes del debate presente en los últimos tiempos sobre el vínculo entre el empleo y los procesos de inclusión y de protección contra la pobreza. Pensamos, por un lado, que está claro que el trabajo remunerado no es hoy el elemento exclusivo en la integración social, puesto que es evidente la pérdida de la centralidad del empleo en esos procesos en un marco de precarización del mercado de trabajo. Por otro lado, basar la inclusión únicamente en el empleo, señor Esparza, significa poner el foco en la responsabilidad individual de las situaciones de pobreza y desigualdad, obviar que, como decía al principio, la exclusión tiene muchas causas y dimensiones y para combatirla no se puede olvidar ninguna. Sin embargo, el empleo sigue siendo hoy un factor esencial de inclusión social. Además de ingresos económicos, proporciona identidad, relaciones sociales y es la principal demanda de muchas, de la mayoría, diría yo, de las personas usuarias de los dispositivos del ámbito de la inclusión. Y, naturalmente, es fundamental para que cumpla esa función que el empleo sea un empleo de calidad, un empleo decente. Por eso es por lo que tenemos que seguir trabajando. En el otro lado, con respecto a las rentas mínimas, pues estarían propuestas como la renta básica universal, que de momento pues no ha pasado de experiencias piloto y que está, pensamos, lejos todavía de ser bien definidas y de existir una certeza acerca de su eficacia.
Por tanto, a Geroa Bai nos parece que el modelo diseñado en la Ley de Renta Garantizada es un modelo que se adecua a la situación actual y hay que desarrollarla plenamente. Sí que tenemos en cuenta que la asunción del IMV por Navarra pues quizás aconseje hacer algunas modificaciones para hacer más fácil la gestión de ambas prestaciones, pero insistimos en que no apoyaremos nada que signifique reducir ni su cobertura ni su intensidad. Bien, todo lo dicho hasta ahora se refiere a la protección económica, pero quiero resaltar que la ley establece además el derecho a unos ingresos que alcancen, además del derecho a unos ingresos que alcancen para cubrir las necesidades básicas, la inclusión social como un derecho. Para hacer frente a la exclusión y, sobre todo, y especialmente para prevenirla, es preciso profundizar en el acceso a ese derecho en todos los ámbitos, al empleo, la educación, la salud, la vivienda, la cultura, el ocio, etcétera, etcétera. Y en este sentido pues tenemos unos cuantos retos que abordar. Tenemos que seguir avanzando en crear las condiciones necesarias para propiciar la creación de empleo, potenciar itinerarios de inserción social con acompañamiento, como el EISOL y todos los recursos de empleo protegido, empleo social protegido, centros especiales de empleo, empresas de inserción. Seguir afianzando la coordinación entre servicios sociales de base y el Servicio Navarro de Empleo. En general, llevar a cabo unas políticas activas que acerquen al empleo a los sectores más alejados de él. Las mujeres, las personas jóvenes, las personas migrantes, las personas con baja cualificación y las personas con discapacidad. Y como decía, ha de ser empleo de calidad, no precario, porque a estas personas, más si son paradas de larga duración, pues en muchas ocasiones el empleo no las libra de la pobreza. Tenemos que seguir avanzando en políticas de vivienda, como las ya iniciadas hace 8 años, construyendo vivienda pública, incrementando la vivienda de alquiler, pero también y sobre todo mejorando los programas Emancipa y David del derecho subjetivo a la vivienda y mejorando también programas como el BAIS, dotándolo de más viviendas, el Housing First y otros dispositivos de apoyo a la inserción residencial como el EISOBI. Tenemos que mejorar el acceso a los servicios de salud de todas las personas, profundizando en la sanidad universal, poniendo un especial énfasis en los servicios de salud mental, un ámbito realmente dañado por las sucesivas crisis de los últimos años y a quien muchas personas en situación de pobreza les es imposible acceder. Tenemos que implementar medidas que acerquen a las personas en pobreza a la cultura, al ocio, a todas aquellas actividades que les supongan aumentar su autonomía, su capacidad de decisión y su empoderamiento, y posibilitar también su participación en la vida comunitaria. Tenemos que avanzar en esos ámbitos fundamentalmente y hacerlo también teniendo presentes las diferencias de grado y de características que adquieren la pobreza y la exclusión para los hombres y las mujeres, para las personas migrantes y para las autóctonas, para las personas con discapacidad y para las que no la tienen, y para las adultas, las mayores, las jóvenes y los niños, niñas y adolescentes. Tenemos que prestar una atención especial a estas últimas, a las personas menores de edad y a las jóvenes, y este es el objeto de nuestra tercera enmienda. Porque las cifras siguen diciendo que la pobreza y la exclusión afectan hoy de una manera muy significativa también en Navarra a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Se trata de la tasa que se trate, las menores de 16 años siempre salen las peor paradas y, en segundo lugar, las de 16 a 19 años. Esto es una realidad, a nuestro modo de ver, tremenda. El hecho de nacer en un hogar pobre condiciona ya de una forma muy notable la vida y las oportunidades de los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes. Los efectos de la pobreza en la infancia y en la adolescencia no solo afectan a su bienestar en el presente, sino también en el futuro. Se estima que el 80% de los niños y niñas que viven en situación de pobreza serán personas adultas pobres. Según la OCDE, un niño o niña que nazca hoy en una familia pobre en España va a necesitar 4 generaciones, el equivalente a 120 años, para alcanzar el nivel de renta medio de la sociedad en la que vive. El ministro Escrivá decía hace unos días que de 100 familias que perciben el IMV, solo 3 o 4 irán a la universidad. En Geroa Bai tenemos muy claro que niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos, tal como aprobamos en este Parlamento en la Ley de Infancia, pero esos derechos están más que cuestionados para todas aquellas personas menores que están en vulnerabilidad y desventaja social. Para nosotras, como vengo diciendo, es un objetivo prioritario
el atajar la transmisión de la pobreza, y eso pasa por procurar a todas esas personas menores pertenecientes a la minoría gitana, personas menores con discapacidad y problemas de salud mental, menores y jóvenes en situaciones precarias, quienes tienen graves carencias de vivienda, niños, niñas, adolescentes y jóvenes de origen migrante o personas que viven en acogimiento familiar o residencial y otras, procurar, les decía, las condiciones necesarias para que puedan desarrollar su proyecto de vida en equidad con las que les rodean. Por eso, y es lo que recogemos en nuestra enmienda, creemos que tenemos que seguir avanzando en la aplicación de medidas económicas especialmente destinadas a las personas menores de edad, tanto a través de desgravaciones fiscales como de prestaciones sociales y en especial de la renta garantizada. Tenemos que continuar apostando por un sistema educativo inclusivo desde el 0,3 hasta la universidad, que bajo el principio de la equidad propicie la igualdad de oportunidades y sea un instrumento eficaz en la superación de la situación de pobreza y riesgo de exclusión de parte del alumnado, desarrollando todas las medidas y programas de atención a la diversidad existentes y trabajando por la distribución más equilibrada del alumnado. Tenemos que potenciar y crear plazas suficientes de recursos y programas educativos prelaborales y de inclusión que tienen como objetivo el retorno al sistema educativo o el inicio de una vida laboral de adolescentes y jóvenes sin éxito anterior en su proceso educativo. Tenemos que difundir buenas prácticas y consolidar programas de mentoría para menores de entornos desfavorecidos. Tenemos que potenciar los programas de acompañamiento en los procesos de duelo migratorio de menores y jóvenes e implementar de manera estable un servicio especializado en acompañamiento en los procesos de reagrupamiento familiar de la población de origen extranjero, generalizando la formación por él impartida a los servicios sociales de base, tal como veíamos en una sesión de trabajo con el SEI. Tenemos que potenciar programas de ocio educativo comunitario como un espacio privilegiado para prevenir la exclusión social y relacional de niños, niñas y adolescentes y desarrollar desde el deporte y ocio actividades de convivencia y desarrollo de vínculos entre jóvenes, adolescentes, niños y niñas. A modo de conclusión, pues diré que, después de lo explicado, Navarra tiene una normativa central en materia de pobreza y exclusión muy válida, que hay que desarrollar plenamente en sus dos derechos, que es necesario un plan integral estratégico que articule todas las medidas específicas contra la pobreza y a favor de la inclusión social y que, evidentemente, para que todo esto sea posible hace falta contar con un modelo fiscal que avance también en la capacidad redistributiva. Con respecto a las propuestas de resolución, pues votaremos que sí a las presentadas por el Partido Socialista, por Podemos y por Izquierda Esquerra. Votaremos que sí también a la primera y a la tercera de Bildu y nos abstendremos en la segunda porque, entre otros matices, diríamos, no compartimos los colectivos que señala como prioritarios en el ámbito de la exclusión y, si nos remitimos a los datos, desde luego no nos parece que sean los que señala Euskal Herria Bildu en su propuesta. Y votaremos que no a las que defienden un modelo contrapuesto al nuestro, pues en este caso las de Navarra Suma. Me voy a evitar repetir nuestra posición respecto a sus propuestas del supuesto acuerdo de incorporación en la renta garantizada, que nunca fue tal, de que las criaturas que se ven privadas o se pueden ver privadas de acudir a clase con regularidad, pues se vean también privadas de comer o de tener una vivienda si se les niega la renta garantizada. Lo voy a hacer porque ya he asumido que esas propuestas no obedecen a algo razonado, sino a su creencia, la de Navarra Suma, de tener un público que se las compre. Desde luego, por nuestra parte, y a pesar de que Navarra Suma ha cambiado en este asunto de portavoz, los damos como un caso perdido.